estudiar o a estudiar. o a recibir una clase, un curso. Sí. Tienen que compartir, habilitar para compartir. Dale. No sé si... Pero viste que estos aprendizajes se van haciendo de a poco, uno lo va aprendiendo, después te va quedando ya para los programas de las próximas viviendas, porque hubo muchos cambios. Hay gente experta que dice que en estos meses de pandemia en todo el mundo se produjo una aceleración a la digitalización de 15 años. No porque la tecnología no estuviera, sino porque no estaba la cultura. ¿Sí? Yo ahora ¿ustedes saben cuánto tardé yo en grabar ese videíto con el Zoom de 1 minuto? Me fijé en internet cuánto es 1 minuto, y son 147 palabras, a lo sumo 150. Me hice un guión, y ensayé 3 veces y lo hice. Y la gente de España estaba en los gabinetes de filmación Muestra Hoy haciendo el video. Pero aprendí yo que lo hago rápido con el Zoom, ¿para qué con una cámara, viste? ¿Entendés? Les mando, no lo van a poder creer. O sea que hay unos aprendizajes de uso de la tecnología que acelera. Hoy hacer un curso a distancia y explicar una teleconferencia para hacer un mock, lo hacemos nosotros mismos grabándonos en el Zoom. Yo, por ejemplo, observar hoy la clase de ustedes, para mí fue maravilloso, porque vi cómo coordinaban o no en esa tabla, ¿sí? Que vamos a tener que repartirlo, ahora cuando se pongan a organizar la entrega final también lo van a filmar y nos lo van a mostrar. Digo, pero hay un acelere en el uso de las herramientas, de forma creativa, porque estamos aislados, que se dieron un montón de pasos adelante, ¿sí? Yo estaba viendo la evaluación, yo por olfato, no quise usar el Moodle, porque todos estos elementos son más flexibles. Y cuando ahora hicieron una evaluación, la mayoría de los docentes, ¿no?, que estaban usando el Moodle dijeron que no les servía mucho porque no tenía capacidad suficiente para poner el material. Y está claro que es mucho más fácil trabajar con la nube y manejarte con las comunicaciones de forma flexible que caer en una plataforma. Ha cambiado totalmente el criterio en poco tiempo, ¿sí? Estamos en una revolución digital, en medio de la revolución digital. Bueno, sigamos, chicos. Bueno, nosotros teníamos más o menos lo mismo que las anteriores, que no las hicimos como preguntas, sobre todo las pusimos como se propone o lo proponemos. Quizás deberíamos corregir eso para la siguiente, ahora que entendimos un poco mejor. También lo podrías poner como pregunta, ¿se proponen actividades de integración? Este más o menos da, se proponen actividades, y le pones el signo de pregunta de integración social. Coma, el parque propuesto, ¿tiene juegos alternativos? Y lo del reservorio es una propuesta que no lo podés poner, tenés que ponerlo, el reservorio es una solución, no un problema. Vos acá tenés que describir el problema de la variable, digamos. El parque propuesto contempla el buen manejo del agua o de la escorrentía, no tenés que poner la solución. O tiene un manejo paisajístico del agua. Acá yo tengo un reservorio, lo puedo poner como si está contemplada correctamente la escorrentía, y por otro lado si hay, digamos, un manejo paisajístico del agua, que son dos cosas. Yo también, además de manejo paisajístico del agua, podría haber fuentes con chorros, o podría haber una fuente con chorro para que los chicos se mojen. O un solarium con un manejo adecuado del agua, en un lugar de recreación, donde la gente por ahí puede poner las sillitas para tomar sol, es tener un duchero, ¿viste? ¿Entendés? Sí. Un manejo adecuado del agua, además de paisajísticamente, es el hecho de que tener un bebedero o tener un baño público, digamos, si está contemplado la necesidad del agua también para higiene en un espacio público, digamos, ¿sí? Pero no podés poner la solución, tenés que poner el problema, ¿sí? Bueno. En porosidad tiene que ver con la integración de grupos sociales, entonces tendrías que poner que si las actividades y los equipamientos son atractivos para diferentes grupos, contemplan las necesidades de diferentes grupos, y ahí podés poner los grupos. Ancianos que requieren sombra, y hasta lo podés describir, que requieren sombra, requieren bancos, requieren mesa para jugar a las cartas, o requieren un lugar para las bochas, ¿sí? Adolescentes que a lo mejor
yo he visto en muchos parques así, al lado del río Inns, tenían una mesa de cemento para jugar al ping-pong, y había un lugar donde se guardaba tanto la red del ping-pong como las pelotas, y entonces había un lugar donde guardar todas esas cosas, ¿no? También mesa de ping-pong ahí está en el Parque de la Bienal de Venecia, son lugares donde es muy popular poner una mesa de ping-pong. Ahora, yo no sé en Uruguay si es popular una mesa de ping-pong, ¿entendés? Entonces, si hay grupos, por ejemplo, yo no sé si es popular las bochas, pero hay algunos lugares que es muy popular que en un lugar los viejos tengan lugar de bochas, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver con el análisis del programa para cada grupo de edad, ¿sí? Y acá en la evaluación tendría que estar esto. Tendría que decir, se justificó para cada grupo de edad, ancianos, niños, mediana edad, párvulos, sus necesidades específicas, ¿cómo se diagnosticaron? ¿Cómo se encontraron esas necesidades? Acá dice el tejo, claro, el tejo. O el ajedrez. Hay algunos lugares, por ejemplo, en las plazas de Buenos Aires, sobre todo en los barrios, entonces, el barrio de Colegiales, en casi todas las plazas tienen mesa de ajedrez, que también se usan para refrigerio, ¿no? Para tomar algo, las mesitas. Y bueno, esto, digamos, cuando vos pones acá porosidad, si se contemplan diferentes grupos en sus necesidades, y que sea atractivo, porque si es por el tema de porosidad, no debería ser algo que está en otros lugares, en otros barrios, sino es algo exclusivo que está acá. El auditorium va a ser exclusivo y está acá y va a juntarse gente de todos lados, ¿sí? Sí. Lo de reservorio, por ejemplo, es algo de acá, porque no hay en otro lado acá en Concepción. Eso. O sea, bueno. tiene algún equipamiento atractivo y diferente del resto del sistema de espacios verdes, ¿no? De la ciudad. ¿Sí? Sí. Bueno, y después acá... Me parece eso, poner que la porosidad se logra cuando ocupa el espacio verde un lugar jerárquico en la red de espacios verdes de la ciudad, y ahí habría que ubicarlo en la red, cómo juega en la red el espacio, ¿no? ¿Sí? En la red de espacios verdes, porque ustedes vieron cuando diagnosticaron, tal plaza tiene tal carácter, falta tal cosa, y acá está. Y entonces ese acá está es lo que lo va a hacer diferencial y atractivo para lograr esa porosidad social necesaria, ¿sí? Bueno. Sí, nosotros después vamos a revisar bien la grabación toda y vamos a tomar todas las... Claro, y ver el plano de los espacios verdes de la ciudad y qué sería lo más atractivo de acuerdo a lo que está faltando, ¿sí? Sí. Es como un estudio de marketing. Bueno. En instrumento pusimos puesta en valor de la zona, concesión onerosa de derecho de construcción en el terreno privado vacante que se dé espacio para el corredor verde. Se le permite mediante concesión onerosa construir con un FOT más elevado. Eso fue... Bueno, y convenio... A ver qué opinan Guillermo y Pepo de esta redacción. Yo creo en que primer lugar, me parece que habría que aclarar en el título de qué estamos hablando, porque instrumentos es un término demasiado genérico. Instrumentos de gestión del suelo. De plusvalía. Claro, instrumentos de gestión del suelo y de recuperación de plusvalías para financiar el desarrollo urbano o algo así. Ahí está, como lo decís, dictáselo, dale. Instrumentos de gestión del suelo y de recuperación de plusvalías para financiar el desarrollo urbano. Acá cuando pusiste puesta en valor de la zona, hay que ponerlo como un antecedente. Dada la puesta en valor que sufrirá la zona, ese es un antecedente. Claro. Y como decía Graciela, perdón, la solución no va acá. Ustedes van a apelar en todo caso a la concesión onerosa o a otros instrumentos para resolver un problema. ¿Cuál es el problema? O cómo van a evaluar ustedes los instrumentos, la aplicación de los instrumentos. Entonces, la pregunta podría ser, ¿se aplican instrumentos que capten eficazmente la valorización del suelo generada por la acción pública? En términos de
obras públicas, de infraestructura, en términos de equipamiento comunitario, en términos de modificación de indicadores urbanísticos que permiten mayor edificabilidad y por lo tanto aumentan el valor del suelo. Bueno, a través de todas esas cosas se recupera y se reinvierte eficazmente esa plusvalía. Esto es. Sí. Esa plusvalía y se invierte. Es como que ustedes tendrían que hacer como una economía circular del área. Acá podemos captar tanto y esto nos permite tener tal suelo, o nos permite tener el suelo para la huerta, o nos permite financiar la vivienda, digamos, o suelo vivienda y a través de la un poco gestión. más fino, podríamos decir, bueno, esa recuperación de plusvalía, ¿cómo se utiliza? ¿Se destina a financiar un banco de suelo? ¿Se destina a financiar un fondo de desarrollo urbano que permita urbanizar, sobre todo en este caso puntual, ¿no?, en el que tenemos, al tratarse de la urbanización e integración de un barrio popular con tantas carencias, con tantas vulnerabilidades, es de presuponer que vamos a tener una gran demanda de recursos para financiar obra pública de redes de infraestructura y para financiar vivienda social. Entonces, se destina esa plusvalía recuperada a mejorar las condiciones de los sectores más vulnerables. Y yo creo que ustedes tienen que, se analiza claramente el sector, el área de influencia del sector para gestionar las plusvalías, porque está claro que en todo el sector del acceso, ahí es donde más se pueden capturar plusvalías, digamos, ahí se puede, como hacía la gente de Curitiba, al corredor de acceso donde había transporte público, ¿sí? Porque le encajaban bueno, vos construís lo que quieras y yo te capturo la plusvalía, digamos, ¿sí? Uh-huh. Y el otro criterio que podríamos utilizar es si la utilización de los instrumentos de gestión del suelo es un instrumento eficaz para prevenir la especulación inmobiliaria y para desalentar la presencia de suelo vacante en áreas que en gran medida ya están consolidadas y que con la propuesta de equipamiento y de infraestructura van a estar totalmente consolidadas. Entonces, la aplicación de los instrumentos se aplican adecuadamente, yo creo que tendría que poner, se aplican adecuadamente los instrumentos para movilizar el suelo vacante. Exactamente. Bueno. O se propone la aplicación de instrumentos para movilizar el suelo vacante, se propone instrumentos para capturar, así es, se proponen instrumentos para capturar plusvalías, se proponen instrumentos para movilizar suelo vacante, se proponen alternativas de uso de las plusvalías capturadas. Uh-huh. Son esas tres cosas. Bueno. Y en gestión participativa. Estaba flojito esto. Se propone aquí se cortó el video, después no sé, ustedes tenían otro y yo no lo vi. Vamos a ver. Se propone trabajar con mesas participativas a diferentes escalas y en distintas etapas dentro del proceso de proyecto. Primera, se propone, eso como pregunta, se propone trabajar con mesas participativas, cosas que las tienen que diseñar, ¿no? Las mesas participativas. Sí, después la redacción las vamos a hacer como preguntas. Primera etapa a nivel de master plan y barrial. Para análisis y diseño se forman mesas participativas con agentes de la municipalidad, dirección de planeamiento, arquitectura, ingeniería, infraestructura, recursos humanos, etc. Profesionales arquitectos, ingenieros técnicos en salud, ambiental, externos interesados, vecinos de los barrios, involucrados, vecinos de la ciudad que deseen participar, centros comunitarios como Caritas, entes especializados en biodiversidad, INTA, humedales y cursos de aguas, agroecología. Muy bien. ¿Se puede bajar un poco? Segunda etapa a nivel de master plan y barrial. Para construcción de proyectos se forman talleres participativos con vecinos de los barrios, capacitaciones, empresas constructoras especializadas en infraestructura urbana y mobiliario urbano, supervisión de entes especializados en biodiversidad. Se llevan a cabo mesas de debates donde se exponen
las razones para realizar este proyecto con matrices, FODA y donde se determinan los puntos a resolver y los pasos a seguir. Además, se realizan exposiciones periódicas para mostrar los avances tanto a profesionales como a vecinos. Yo creo que habría habría que poner todas las etapas del proyecto, ¿no? Se participa en la selección del proyecto, se participa en la revisión de los pliegos, se participa en la observación de la adjudicación de las empresas, ¿entienden? En todo el ciclo. Bueno. Porque, digamos, yo pienso que la supervisión de los vecinos es lo que puede hacer que eso pasa con la autogestión, ¿no? Si vos tenés supervisado por el interesado, va a haber menos fraude, ¿sí? Menos corrupción. ¿Entendés? Sí. Si vos tenés un observador de la mesa de gestión mirando cuando vienen las ofertas de las empresas constructoras, habría menos tongo, ¿sí? Entonces tienen que pensar eso. Se considera la participación en todas las instancias del diseño y ejecución de las obras, ¿sí? Las mesas de participación en los proyectos urbanos son en toda la vida, y después si siguen funcionando todo el tiempo, porque el barrio siempre va a tener que gestionar problemas de residuos, problemas de higiene urbana, problemas de seguridad, ¿entendés? No es que se acabe con que formule el proyecto. Es la vida del barrio. Quizás se podría incluir algún ítem referido a si se prevé algún mecanismo de capacitación para la participación o para la planificación participativa, ¿no? Porque es importante... Ellos lo pusieron al inicio ahí, pero bueno, bien al inicio tal vez, ¿no? Formación de los gestores, formación para la gestión participativa y un diseño participativo de las mesas, ¿no? De entender que es un proyecto urbano, las etapas, y qué rol se va a tener. ¿Qué rol se va a tener? Se me cortó el audio, ¿no? Ahí está. Bueno, y en ecología urbana, utilización de tierras para desarrollo productivo, compostaje y huertas, puntos verdes, tratamiento de cañada, estudio de vegetación adecuada y tratamientos de bordes, refuncionalización del FAPU, reservorio para disminuir escorrentía, riego y para conocimiento de especies nativas. Hay que redactarlo mejor, chicos, ¿sí? Sí. Pregunto, el tema de la agricultura urbana y toda la cuestión del paisaje urbano productivo, ¿no tiene una entidad suficiente como para hacer un ítem en sí mismo? Más allá de los puntos verdes y el tratamiento de la cañada. Yo pienso que lo podrían poner acá, porque, digamos, cuando uno considera la ecología urbana, considera, digamos, el paisaje productivo continuo forma parte, porque a su vez es una forma de preservar, por ejemplo, los humedales, ¿no? Los sistemas riparios. Yo puedo tener cajones para huertas, y yo tengo cajones para huertas, o tengo huerta in situ, y esto es un lugar que tiene flujo de agua, no es que se me estropee una construcción, lo estoy preservando para algo productivo, se puede negar, ¿sí? Se puede negar, si yo lo tengo en cajones los puedo correr. Por ejemplo, es muy interesante cuando mostraron farrapos, ellos para usar apicultura, que apicultura es algo muy interesante, en farrapos, que era diferente, un día lo muestran en Delta, y los muchachos de acá de Concepción invitan al director de farrapos. En el Delta había alguno que lo tenía sobre pilotes, las colmenas, y otros tenían que se inundaban, ¿no? En cambio, en farrapos estaban todas en pilotes altos, como de 2,40 metros, eran como esto de la protección contra las inundaciones de Nueva York, o si no flotantes, las colmenas flotantes, cosa que no perdían una colmena cuando estaba el evento. Dije, tendrían que tomar un curso con los de farrapos, los del INTA Paranacito, ¿entendés? Digamos, este tema de contemplar este espacio, porque justamente lo que tiene de bueno, y que lo decían ahí, que la ganadería te pisotea y ya no es más pasto de humedal, no es ese pasto no contaminado, sino que es un pasto que empieza a contaminarse porque, digamos, tiene tanta, sobre todo si tiene más de 0,7 vacas por hectárea, que es la capacidad de carga, ya no tenés la flor típica del lugar. Pero la flor típica del lugar, que es lo que vale,
que es lo que vale, y lo que en el caso de Uruguay, por ejemplo, los rodeos se desplazan y no pueden aumentar la carga, hacen que se mantenga esa calidad y además cuidan mucho las colmenas. Entonces, si yo tengo aquí, suponete una cañada, y en los bordes de la cañada estoy poniendo, el agua se está cuidando, se está limpia, se purifica, ¿sí? No tengo todo contaminado. Pero si está contaminado, tengo cajones, y puedo tener huertos sobre cajones o sobre bancales, ¿sí? Es una forma de preservar también el suelo poroso, ¿sí? Eso lo hablamos mucho con Patricia Pruner. Ella lo muestra mucho. Es una manera de preservar el suelo poroso. Bueno. ¿Y sigo? ¿O no? Sí, sí. Bueno, en el master plan pusimos los ejes que fuimos... no sé por qué se cortó. Bueno, habíamos puesto los ejes temáticos que tuvimos durante el cuatrimestre, si se llevaron a cabo o no en el master plan, eso sería. Solamente que no lo pusimos como pregunta porque ahora lo entendimos. Creo que dejó de compartir. A ver. Bueno, y ahora vemos cómo avanzaron en el máster, pero no con tanto título y rótulo y qué sé yo, como que fuera la entrega final, sino viendo el conjunto, si está todo localizado en su lugar y si tienen ya un programa planeado, ¿sí? Porque el otro día yo veía mucho rótulo y tenía un agujero negro ahí terrible en lo que hace los equipamientos, no estaba localizado. Bueno. Pusimos, digamos, en un mapa todo lo que, para después, bueno, ir haciendo de cada uno su programa, que es lo que va a contemplar. Bueno, dentro del sector estamos interviniendo lo que son los accesos, como, bueno, plan de movilidad, colectivo, bicicenda, colectora, running, paseo, cruces y corredor verde. Luego, bueno, la intervención sobre los triángulos, con topografía, equipamiento, paseo, arbolado, cruces y paisaje urbano productivo. Luego tenemos lo que es la intervención en las mandarinas. No me gusta la palabra intervención, no me gusta la palabra intervención, no me gusta ni para la arquitectura, ni para la seguridad, ni para cuando hacen trabajo social. Es una jerga que viene arrastrándose. Me parece que uno tendría que poner zona de proyecto La Cañada, zona de proyecto La Mandarina, ¿sí? Es zona de proyecto, zona proyectual. ¿Sí? Y al término triángulo me parece que tendríamos que dotarlo de mayor... Claro, no sé, ¿cuál va a ser la propuesta? ¿Y un parque? No sé. Triangular. No, triángulo no va. Esto me hace acordar cuando venís arrastrando una jerga, como hizo Goldenberg con Soldati, y después en la vida se llama el nudo. Claro, El nudo. muy geométrico, muy formal. No usar esa jerga nudo. Igual que acá lo podríamos, área de proyecto La Cañada, área de proyecto Las Mandarinas, o zona o área. ¿Cuál les gusta más, zona o área? ¿A vos? Es área, me parece. Área, bueno, área de proyecto La Cañada, área de proyecto Las Mandarinas, ¿está bien? Sí. Bueno, y lo mismo con lo otro, con La Cañada. Y aquí a ver qué nombre le damos que haga la cosa a esta zona del, digamos, miren, había una calle triangular en Avellaneda que llamaba el Triángulo de Oro, y todo el mundo decía el triángulo de oro. Acá, ¿cómo lo percibe la gente? En aquel momento era el triángulo porque era una manzana triangular. Los triángulos, las plazoletas, el parque, ¿cómo se va a llamar esta zona?
Bien podría ser el Parque del Monumento Urquiza. Sí, Parque del Monumento. Me parece Parque el Parque, Urquiza. Parque Parque- Urquiza, fácil. Parque Urquiza. Parque Urquiza, zona, y ahí en vez de área le ponemos zona. Zona recreativa, zona... El año que viene creo que no me acuerdo ahora qué, pero se cumple alguna fecha redonda de algo vinculado a Urquiza. No sé si del nacimiento, de la muerte, no me acuerdo. Algo así, un número redondo importante. ¿Sí? Una buena ocasión para inaugurar el Parque Urquiza. Parque Urquiza y... Claro, está claro que hay una zona de patio de comidas, hay una zona de cultura, una zona de Claro, juego. dentro del parque está zonificado, pero todo es el parque. Todo es el parque, entonces uno se va a llamar de acuerdo a la esencia de la zona, ¿no? Cada Después, triángulo tiene donde un está el propio. anfiteatro, zona cultural, donde está el food truck, zona de comidas, donde está zona tranquila, espacio de lectura, no sé, lo que quieran, pero que tenga que ver con el carácter del área, ¿sí? Pero es el Parque Urquiza, ¿sí? Bueno, entonces le ponemos un nombre. ¿Cuántos metros cuadrados tenemos en total con toda la superficie del parque? Nació el 18 de octubre de 1801, Pepa. Entonces, que son 200, 18 de octubre, 2 días después de que yo. hace poquito. Sí, 1800, Entonces, ¿qué viene a ser? 220 años, no. 220 años. Bueno, sigamos, niños. Vayan bien, yo voy a buscarme un café. Vayan Bueno. siguiendo. En esto, bueno, le cambiamos los nombres. Esto sería el programa para el equipamiento. En la zona del monumento primero, el terreno triangular noroeste, que es el que está a la izquierda hacia arriba, es donde proponemos el reservorio natural, un centro de información sobre especies nativas, anfiteatro, parque y kiosco, paseo, running y bicisenda. Después, en el terreno noreste, el T2, sería una plaza seca, en realidad es una área nomás, que es plaza seca con stands para ventas. Después paseo running y bicisenda. Ahí estaría el food truck también, ¿no? Sí. ¿O lo trasladan? De ponerle T como triángulo, pónganle P1, P2 como parque 1, como del parque, zona del parque 1, zona del parque 2, P, usen la palabra P de parque. ¿Sí? O sector 1. Sector. Bueno, lo Les cambiamos. decía, si ahí está el food truck, también aparece como una especie de pequeño patio de comidas, ¿no? Es interesante porque en dos sectores va a haber, hay como propuestas gastronómicas, ¿no? La gastronomía tiene de interesante de que hace atractivos los lugares porque la gente va a comer, digamos, entonces garantiza como a cierta hora garantiza presencia de público. Habría al norte como una propuesta más informal, tipo food truck, pero bien diseñado, con un patio lindo y demás, y al sur una propuesta más lugar cerrado con las parrillas, pero que también tendría que tener un espacio exterior, eventualmente expansiones mucho más diseñadas y cuidadas de lo que tiene actualmente. Bueno, sí. Sobre todo ahora en época de pandemia, los lugares al aire libre y no sabemos cada cuánto, son muy relevantes. Exactamente. con respecto a esa zona, que sería la del sureste, donde está la policía, Sí. yo pasé ayer y bueno, en la planta de Google Maps y en las imágenes que yo tenía, no había construcciones, pero resulta que pasé ayer y había una casa justo donde estábamos planteando la expansión, así que no se puede llevar a cabo eso, pero sí se puede proponer algo quizás en la calle, donde ellos tienen un gran espacio. ¿Por qué no se puede? Y porque hay una casa, hay una casa ahí bien en la esquina. ¿Una vivienda? Sí, hay una vivienda. Sí. ¿Eso es regular? Guille, vos debés saber, esas parrillas no están ubicadas sobre
suelo público en realidad? Me parece que la Debe ser parrilla una no. concesión. La parrilla es manzana porque parecería que seguiría el mismo trazado o sea, el ángulo del triángulo. Lo que es público es de la parrilla hacia adelante, que es donde está la policía y está ese gran espacio que no se sabe si es vereda, si es calle, ¿Y que es. esa vivienda que mencionan, digamos, es regular, está ajustada a norma o es pirata, digamos? O sea, que hace rato que no entro por ese lugar, Me que no parece paso. bastante nueva igual. Bueno, Pero igual que no es... verifiquen bien qué es espacio público, aunque esté usurpado, Ujú. y qué es realmente de la línea municipal para adentro. De la línea municipal para adentro respetemos, pero de la línea municipal para afuera es espacio público. Como cualquier bar en la esquina que usa la vereda, y más aún, como decía Graciela ahora, ¿no? Bueno, es espacio público que se usa, se paga un canon, tiene que respetar normas de diseño, no puede hacer cualquier cosa, no puede avanzar sobre el espacio de desplazamiento peatonal, no puede avanzar sobre... Tiene que estar pautado y reglado, digamos, y en general se cobra por el uso de ese espacio público. Pero Sí. tiene que estar diseñado, no puede estar librado al criterio del dueño de la parrilla. Tiene que haber ciertas normas mínimas. Después, el color con el que pinta la baranda o el logo de la sombrilla, bueno, se lo dejamos a él, pero todo lo demás es diseño del espacio público. Yo recuerdo una vez que paseando por Paysandú, habían trabajado muy bien en el espacio público, ¿no? Sí. Agrandado con unos Avanzando sobre el estacionamiento. pero muy prolijo, Sí. hecho, en Con un Paysandú. text, sí. Digamos, se puede hacer bien o se puede hacer cualquier cosa, digamos. Sí, habría que verificar bien cuál es el ancho ese que queda. En la calle que eran, ponerle que sean 4 autos uno al lado del otro, o un poco más, según lo que yo vi. Pero sí se podría proponer algo ahí, quizás. Porque después en la parte de la policía, un poco hacia el sur, ahora no lo puedo marcar, pero un poco hacia el sur tienen todo cercado y ahí hay, eh, tienen los autos secuestrados. Así Bueno, que eso de los autos secuestrados es un tema problema, ¿no? sí, no, Que sí los tienen cerca y que esos y después se convierten en cementerios de autos, y eso en general tiene que ser desplazado, esos depósitos judiciales, porque además se convierten en reservorio de Aedes aegypti. sí. Claro. Son lugares donde se junta mosquito porque en general tienen bollos y entra el agua, es un desastre. Claro. La policía Entonces, tiene que disponer un lugar para todos los autos hay que secuestrados y no suponer cada que no es ahí comisaría. en el acceso de la ciudad el lugar donde va a estar el depósito judicial. Claro. Claro. Hay que buscar, ahí pueden usar la nueva terminal, que es una porquería, hacer un acuerdo a la policía con la municipalidad y mandarlos ahí al quinto espacio, digamos, pero no ahí en el acceso, ¿sí? Y además de tenerlos así a la intemperie genera muchos problemas, porque también contaminan el suelo, porque muchas veces tienen pérdida las baterías. Todo un problema, porque están abollados y con el problema climático se van deteriorando y van teniendo pérdidas como de jugos, de líquidos, sobre todo los líquidos de baterías, porque están rotos, están hechos bolsa, y todo eso se infiltra. Donde hubo un depósito de autos, ahí cerca de la Villa 20, el suelo estaba contaminado por el depósito de autos judicial, ¿sí? ¿Entienden? Sí. No es algo tan alegre, están los autos viejos. Generan muchos problemas. Y hay que tratar de acelerarlo, ¿no? Digamos, que se acelere rápidamente y que se manden digamos, a chatarra. Bueno. Sí, esto es un tema de trámite, pero de hecho hay que sacarlos de ahí. Sí, lo vamos a hacer entonces. Y bueno, y también Cuando, veníamos cuando, cuando vos sí, hablas de la zona de la parrilla, sí. es esa calle de la parrilla que pasa por adelante, ¿tiene salida a la calle San Martín? ¿O no lo tiene más esa salida? Ay, me mataste. ¿Cuál? La San Martín no, que está por abajo. Sí tiene una salida. O sea, es un triángulo la forma del terreno.
Claro, ese es el límite de la... Estoy terminando de googlear. Es como una manzana cuadrada, algo irregular, que tiene, que está particionada casi al medio, forma un triángulo, y donde en ese triángulo están las parrillas, ¿no? Sí, Sigue están del estando. lado norte de las parrillas. Claro, sí, sí, sí. Y bueno, eso que pasa por ahí es una calle irregular, Sí. que no sé si tiene nombre o nada. ¿Y la vivienda dónde estaría? ¿Cómo? ¿La vivienda en qué parte está? Estaría en la parte sur-oeste, en la esquinita ahí donde está la parte más angosta del triángulo. Pero sigue teniendo circulación por esta calle. Sí, sigue teniendo, sí, sí. Ah, perdón. Sí, bueno, lo que habría que plantear entonces es dimensionar esa calle y darle, de acuerdo a la línea de edificación de la vivienda que están de un lado y del otro, lo que sería la parte de vereda. Habría Claro, que sí. estudiar eso. Claro. Sí, Y ahí tiene que figurar la policía también, porque usted la policía no la relocalizan, la dejan. sí, la dejamos a la policía. Bien, hay que nombrarla. El destacamento de policía, esa comisaría, forma parte de lo que hay El en el parque. barrio, el Claro. proyecto, sí, sí, sí. Está Bueno, claro que hay que sacar toda esa cartelería, hay que ordenar un poco, ¿no? Hasta Hay que si dialogar los accesos, hiláramos más fino, hasta el pintarlo, propio proyecto de la comisaría podría el ameritar un... arbolado, el estacionamiento de motos, todas Claro. esas cosas, bicicletas, parada de colectivo, si cuadra ahí. Ayer vi que uno que entraba en auto por el acceso le tiraron, no sé, quiero que era un piedrazo ahí, dicen del FAPU, no sé qué yo. Bueno, llegó a la comisaría a hacer la denuncia. Tiene que parar en un lugar que es relativamente inseguro, digamos, porque enseguida después de la rotonda, ¿no? Podría preverse algún mecanismo de Una acceso dársena, para quien va a hacer algún trámite, no a la necesariamente comisaría. estacionar en la calle. Una dársena, y también cerca de ahí debería haber alguna, digamos, parada de colectivo. Tenemos red, ¿no? Por la calle, por el acceso, Sí. por eso. Una parada de policía cerca, verificar que haya una parada cerca de la Una policía. parada de colectivo cerca de la comisaría. Sí. Porque miren, con esto de las auditorías médicas, es un tema, ¿no? Cuando una persona que trabaja se enferma de COVID y la RT tiene que hacerse cargo de tramitarle el alta, porque ya pasaron los días del alta epidemiológica. Hay médicos que no pueden entrar a ciertos barrios, entonces tienen que hacer una cita. ¿Y una cita dónde? En general es en la comisaría o en la estación de servicio. ¿Escucharon? Cercana al barrio. O sea que es importante tener ahí un techito,